Confesión, mi departamento tenía una gotera, pero cuando subí a reclamar descubrí que mi vida entera es un experimento circular y ahora algo sin rostro está ocupando mi lugar mientras yo me oculto en los muros. Todo empezó de la forma más estúpida y cotidiana posible, una gotera. Vivo en un departamento antiguo en el centro. No es gran cosa, pero los techos son altos y las paredes lo suficientemente gruesas como para no escuchar los gritos de los vecinos. Llevaba 3 años allí, trabajando de forma remota como analista de datos. Mi vida era, y es, increíblemente monótona. Café a las 8, hojas de cálculo hasta las 2, comida rápida, y más trabajo hasta que el sol se pone. No tengo mucha familia, y mis amigos se reducen a un par de personas con las que juego en línea los fines de semana. Hace unos 6 meses, apareció una mancha de humedad en el techo de mi pasillo. Al principio era una sombra apenas perceptible, pero en una semana se convirtió en un círculo amarillento que goteaba rítmicamente sobre el parqué. Llamé al administrador, un tipo llamado Mario que siempre parece estar sudando, y me dijo que el departamento de arriba, el 4B, estaba vacío. El dueño vivía en el extranjero y no habían podido contactarlo para entrar a revisar las tuberías. Tengo las llaves de emergencia, me dijo Mario una tarde por teléfono, pero legalmente no puedo entrar a menos que sea una inundación catastrófica. Las leyes de inquilinos aquí son un asco, ya sabes. Pasaron 2 semanas. La gotera se volvió un chorro constante. Puse un balde, pero el sonido del agua golpeando el plástico me estaba volviendo loco. No podía dormir. El plop, 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 se filtraba en mis sueños. Una noche, a eso de las 3 de la mañana, después de un par de whiskies y mucha frustración, decidí que no iba a esperar a Mario. El edificio es viejo, las cerraduras son de esas que se abren con una tarjeta de crédito o un poco de maña, y yo tenía mucha maña acumulada de mi adolescencia rebelde. Subí las escaleras. El pasillo del 4.º piso estaba a oscuras, la bombilla del sensor de movimiento debía estar fundida. Llegué a la puerta del 4B. Estaba llena de polvo, con un par de volantes de publicidad de pizza amarillando en el suelo. Forzar la cerradura fue ridículamente fácil. No sentí miedo en ese momento, solo la adrenalina de quien va a solucionar un problema por su cuenta. Cuando la puerta se abrió, me golpeó un olor que nunca voy a olvidar. No era el olor a podrido que esperas en una película de terror. No era carne descompuesta. Era algo más sutil, como papel viejo mezclado con vinagre y algo dulce, casi empalagoso. Encendí la linterna de mi celular. El departamento estaba amueblado, pero parecía que alguien se había ido a mitad de una frase. Había una taza de café seca en la mesa del cohumador, con una costra verde de mojo en el fondo. Libros abiertos sobre el sofá. Pero lo que me detuvo fue el suelo. El suelo estaba cubierto de alfombras. Capas y capas de alfombras orientales, una encima de otra, como si el inquilino anterior hubiera querido aislar el sonido por completo. Caminé hacia donde calculaba que estaba mi pasillo. La linterna reveló el origen de la gotera, una tubería del radiador que había reventado. El agua no inundaba el lugar porque las alfombras la absorbían como esponjas, pero ya estaban saturadas. Me acerqué para ver si podía cerrar alguna llave de paso. Fue entonces cuando vi el primer rastro de que algo no encajaba con la historia del dueño que vive en el extranjero. En la pared de la cocina, había un calendario. Era del año pasado. Pero cada día, absolutamente cada día, tenía una anotación minúscula escrita a lápiz. No eran citas médicas ni recordatorios. Eran horas. 8:14, 6, 12:30, vuelve con bolsa roja, 11:45, luz apagada. Me quedé helado. Mi departamento está justo debajo de la cocina y el pasillo de este lugar. Empecé a leer las notas con más detenimiento mientras el corazón me martilleaba en las costillas. Me di cuenta de que las descripciones coincidían con mis horarios, con mis hábitos. 8. Pide pizza, pepperoni. Yo pido pizza de pepperoni casi todos los martes. Sentí una náusea repentina. Alguien me había estado vigilando desde arriba, no solo mirando por la ventana, sino escuchando. Las capas de alfombras no eran para que yo no escuchara a ellos, eran para que ellos pudieran escucharme a mí sin que sus pasos me delataran. Pero el departamento estaba vacío, ¿verdad? Mario dijo que no había nadie. Seguí la línea de la humedad hacia el dormitorio principal. La puerta estaba cerrada. Mi instinto me decía que saliera de allí, que bajara a mi casa y cerrara la puerta con llave, pero la curiosidad es una enfermedad. Empujé la puerta del dormitorio. No había cama. En lugar de una cama, el centro de la habitación lo ocupaba un equipo de grabación profesional. Micrófonos de largo alcance, amplificadores y auriculares de estudio dispuestos sobre una mesa de madera barata. Y en la pared, frente a la mesa, había cientos de fotografías. Todas eran mías.
Pero no eran fotos sacadas en la calle. Eran fotos dentro de mi departamento. Fotos mías durmiendo, fotos mías duchándome a través de la pequeña rendilla de ventilación del baño, fotos mías sentado frente a la computadora. Eran ángulos que no tenían sentido. Era como si la cámara hubiera estado dentro de mis propias paredes. Me acerqué a la mesa, temblando. Había una carpeta de cuero negro con un nombre escrito en el lomo, mi nombre completo. La abrí. Dentro no solo había más fotos, sino documentos que yo pensaba que estaban guardados bajo llave en mi escritorio. Mi acta de nacimiento, copias de mis contratos bancarios, incluso una lista de mis contraseñas de correo electrónico. Sentí que el aire me faltaba. Escuché un crujido detrás de mí. Me giré bruscamente, iluminando con el teléfono hacia el pasillo oscuro. Nada. Solo el sonido de la gotera. Pero entonces me di cuenta de algo que no había notado al entrar. La gotera no venía de una tubería rota. El agua venía de un agujero perfectamente circular perforado en el suelo del 4B, justo encima de donde está mi pasillo. Pero sobre ese agujero, en el techo del 4B, había otro agujero idéntico. Y de ese agujero del techo caía el agua. Alguien estaba filtrando agua desde el 5.º piso para obligarme a subir. O para obligar a alguien a notar el departamento vacío. En ese momento, el olor dulce y avinagrado se volvió insoportable. Venía del armario del dormitorio. Me acerqué, con la mano extendida, rogando internamente que lo que hubiera dentro fuera solo basura. Agarré el pomo y tiré. No había un cuerpo. Ojalá hubiera sido un cuerpo. Dentro del armario había un sistema de poleas y cables que bajaban por un hueco en el suelo. Y colgando de uno de esos cables, había un pequeño dispositivo con una luz roja parpadeante. Un transmisor de audio en vivo. Pero lo perturbador no era el dispositivo, sino lo que estaba pegado en el fondo del armario con una nota escrita a mano, con una caligrafía elegante y calmada. Todavía no has mirado debajo de la alfombra del salón, Javier. Hazlo antes de que regrese. Te quedan 10 minutos. Eran las 3:15 de la mañana. Miré el reloj de mi celular. La nota no parecía vieja. La tinta se veía fresca, como si hubiera sido escrita hacía minutos. Corrí al salón. Empecé a levantar las pesadas alfombras orientales, una tras otra, tirándolas con desesperación. Debajo de la cuarta capa, el suelo de madera había sido reemplazado por un panel de plexiglás transparente. A través del panel, podía ver mi propio salón. Estaba mirando hacia abajo, directamente a mi sofá. Pero había algo más. Entre el plexiglás y mi techo real, en ese espacio hueco de apenas 20 centímetros, había una persona. Estaba tumbada boca abajo, mirándome. Era un hombre extremadamente delgado, sin pelo, con la piel tan pálida que parecía translúcida. No se movía, no parpadeaba. Estaba encajonado en ese espacio, como un insecto en una caja de cristal. Tenía un cuaderno pequeño y un bolígrafo en la mano. Grité y retrocedí, tropezando con los cables del equipo de audio. El hombre debajo del cristal no reaccionó ante mi grito. Simplemente seguía mirando hacia mi departamento, como si yo, el yo, que estaba arriba, no existiera para él. Estaba obsesionado con el yo, que debía estar abajo. Entonces escuché el sonido de una llave girando en la puerta principal del 4B. El pánico me paralizó. No era el tipo de miedo que te hace salir corriendo, era una descarga eléctrica que me soldó los pies al suelo. El sonido de la llave era lento, deliberado, como si quien estuviera al otro lado supiera que yo estaba ahí y quisiera saborear el momento. Me lancé detrás del sofá que estaba en la esquina del salón, apagando la linterna del móvil de un golpe seco contra mi muslo. La oscuridad en el 4B se volvió absoluta, rota solo por el débil resplandor de la luz de la calle que se filtraba por las persianas polvorientas. Escuché la puerta abrirse. Un chirrido metálico, el loús de la madera contra el marco y luego el clic suave al cerrarse de nuevo. Pasos. Pasos pesados, muy distintos a los que yo imaginaba que tendría el hombre pálido bajo el suelo. Estos eran pasos de alguien que usaba botas, alguien que caminaba con autoridad. Sé que el balde ya se llenó, Javier, dijo una voz. Era una voz profunda, cansada, casi paternal. Mi corazón latía tan fuerte que juré que el intruso podía oírlo. El hombre caminó hacia el centro de la habitación. Escuché el crujido de las alfombras que yo había desordenado. Se detuvo justo donde el panel de plexiglás revelaba el escondite del observador. Te dije que no tocaras las alfombras, continuó la voz. Estropeas el aislamiento. Si él te escucha, el experimento se contamina. Y ya estamos tan cerca de terminar. Hubo un silencio largo. Me asomé apenas 1 centímetro por el borde del sofá. Vi una silueta alta. El hombre se agachó y golpeó el cristal con el nudillo. 3 veces. ¿Sigue ahí?, preguntó la voz. Desde mi posición, no podía ver al hombre pálido bajo el suelo,
pero escuché un susurro que me revolvió el estómago. No era un susurro humano normal, era un silbido asmático, una voz que no se había usado para hablar en años. No se ha movido, está sentado, mira la pantalla, dijo la voz de abajo. Se me heló la sangre. Si el hombre pálido decía que yo, estaba abajo sentado frente a la pantalla, ¿a quién demonios estaba viendo? Yo estaba aquí arriba, escondido detrás de un sofá, a 3 metros de ellos. El hombre alto suspiró. Bien. Mañana subiremos la dosis. El agua está funcionando. La privación de sueño lo está volviendo predecible. Necesito que anotes cada vez que parpadee más de 2 veces seguidas. Escuché el roux de un bolígrafo sobre papel. El hombre alto se levantó y empezó a caminar hacia el dormitorio, directamente hacia donde yo estaba antes. Yo sabía que si seguía avanzando, me vería. No tenía salida. En un acto de pura desesperación, gateé hacia la cocina mientras él entraba al cuarto. Mis manos tocaron algo frío y metálico en el suelo, un cuchillo de cocina que debía haberse caído de la mesa. Lo agarré sin pensarlo. No soy un hombre violento, nunca me he peleado con nadie, pero en ese momento, el instinto de supervivencia borró cualquier rastro de mi personalidad habitual. Llegué a la entrada. La puerta estaba cerrada con llave por dentro. El tipo la había cerrado al entrar. Busqué las llaves con la mano, tanteando el marco, pero no había nada. Él las tenía en el bolsillo. Javier, la voz del hombre alto sonó desde el dormitorio, pero esta vez no sonaba tranquila. Sonaba confundida. ¿Por qué el transmisor está fuera del armario? Era mi oportunidad. Corrí hacia la ventana del salón que daba a la escalera de incendios. Estaba atascada por años de óxido y pintura vieja. Tiré con todas mis fuerzas, el metal gritó y la ventana cedió unos centímetros. El grito del hombre alto retumbó en todo el departamento. No miré atrás. Salté por el hueco, raspándome las costillas contra el marco de metal, y caí pesadamente en la rejilla de la escalera de incendios. Empecé a bajar los escalones de hierro de 2 en 2, el ruido resonando en el callejón como disparos. Bajé hasta el 3er piso y, en lugar de seguir hasta la calle, salté hacia mi propio balcón. Entré en mi departamento por la puerta de cristal, la cerré con pestilo y corrí a la puerta principal. Eché todos los cerrojos, puse la cadena y me derrumbé en el suelo del pasillo, jadeando, con el cuchillo todavía apretado en la mano derecha. Me quedé allí, en silencio, esperando que echaran la puerta abajo. Esperando que el hombre alto o el tipo pálido aparecieran. Pero no pasó nada. Pasaron 10 minutos, 20, media hora. El silencio de mi departamento se volvió opresivo. Miré hacia el techo. El plop, plop de la gotera se había detenido. Por fin, me levanté y caminé hacia mi oficina, con los nervios destrozados. Necesitaba llamar a la policía, necesitaba salir de allí. Pero cuando llegué a mi escritorio, me detuve en seco. Mi computadora estaba encendida. Yo recordaba haberla dejado en modo suspensión antes de subir. En la pantalla había un vídeo reproduciéndose en bucle. Era una grabación de mi propia oficina, tomada desde el mismo ángulo en el que yo estaba parado. En el vídeo, se veía mi silla. Y en la silla, había alguien sentado. Era un hombre que vestía mi misma ropa, que tenía mi mismo corte de pelo, mi misma constitución. Estaba de espaldas a la cámara, tecleando furiosamente en hojas de cálculo. En el vídeo, el yo falso se detenía, miraba hacia el techo, hacia donde estaba el panel de plexiglas en el piso de arriba, y sonreía. Luego, se giraba lentamente hacia la cámara. Cuando su cara quedó a la vista, casi suelto el cuchillo. No era mi cara. No era la cara de nadie. No tenía rasgos. Era una superficie lisa de carne pálida, sin ojos, sin nariz, solo una hendidura donde debería estar la boca. El ser en el vídeo levantó una mano y saludó a la cámara. Entonces, escuché un ruido. No venía de arriba. No venía del pasillo. Venía de debajo de mis propios pies. Un golpe seco. Toc, toc, toc. Alguien estaba golpeando el suelo desde el departamento de abajo, el 2B. Fui al pasillo, arrastrando los pies como un autómata. Aparté la pequeña alfombra que tengo frente al baño. Allí, en la madera, había un pequeño agujero que nunca antes había notado. Acerqué el ojo, el corazón a punto de estallar. A través del agujero, vi otro departamento idéntico al mío. Pero en ese departamento, todo estaba invertido, como un espejo. Y allí, mirando hacia arriba por un agujero similar, estaba yo. No el monstruo sin cara, sino yo. El Javier real, con mis ojeras, mi expresión de terror, mi ropa sucia. El Javier de abajo me miró y sus labios articularon una sola palabra, aunque no pude oírla: corre. En ese momento, comprendí la magnitud de la mentira. El edificio no era un edificio. Era una cadena.
Una secuencia de observaciones. Yo no era el observador del 4B, y no era el observado del 3B. Era ambas cosas y ninguna. De repente, la luz de mi pasillo se apagó. Escuché el sonido de una llave girando en mi propia puerta principal. Javier, dijo la voz paternal del hombre alto, esta vez justo detrás de mi puerta. Se acabó el tiempo de descanso. El piso 5 ya está listo para ti. No llamé a la policía. No podía. ¿Qué iba a decirles? Que hay versiones de mí en cada piso de un edificio que parece no tener fin. Que alguien está cosechando nuestras reacciones. He pasado los últimos 3 días encerrado en el baño. Es la única habitación sin agujeros en el techo ni en el suelo, o al menos eso creo. He bloqueado la puerta con el mueble del lavabo. Tengo mi celular, pero la señal va y viene. He descubierto algo más. He estado revisando mis archivos bancarios en el portátil que me traje al baño. No he cobrado un sueldo en 2 años. Todas las transferencias que entran a mi cuenta vienen de una entidad llamada Instituto de Continuidad Conductual. Y la dirección de esa entidad es la dirección de este edificio. No soy un analista de datos. Soy los datos. Anoche, escuché al hombre pálido otra vez. Pero no estaba arriba. Estaba justo al otro lado de la puerta del baño. No te preocupes, Javier susurró. El del 2B ya subió al 3B. Ahora te toca a ti subir al 4B. Es una escalera, ¿entiendes? Todos tenemos que subir. Si no subes, el círculo se rompe. Y no quieres saber qué pasa cuando el círculo se rompe. He tomado una decisión. No voy a subir, pero tampoco puedo quedarme aquí. Hay una pequeña ventana en el baño, una que da al vacío del pulmón del edificio. Es demasiado estrecha para un hombre normal, pero después de 3 días sin comer, creo que puedo pasar. No sé qué hay abajo, en el fondo del edificio. Mario, el administrador, dijo una vez que los cimientos eran de hormigón sólido, pero Mario miente. Mario es probablemente el que está en el piso 6. Si publico esto es porque, si alguien vive en este edificio o en uno similar, revisad vuestros techos. No las manchas de humedad, mirad las sombras. Si sentís que vuestra vida es demasiado monótona, si sentís que vuestros hábitos son demasiado predecibles, es porque alguien está tomando notas. Alguien está intentando ver cuánto puede aguantar un hombre antes de convertirse en la cosa sin cara que vi en la pantalla. La puerta del baño está empezando a ceder. No la están empujando. La están desatornillando desde fuera, con una calma aterradora. Si alguien encuentra esto, por favor, no vengáis a buscarme. No llaméis a la policía. Si entráis en este edificio, os convertiréis en el siguiente eslabón. Y el hombre alto siempre necesita nuevos eslabones. Me voy por la ventana. Prefiero el vacío a lo que sea que hay en el piso 4. Espero que el Javier del piso 2 haya tenido más suerte que yo. La ventana del baño era más estrecha de lo que pensaba. El frío de la noche me golpeó la cara, un aire estancado que olía a ladrillo viejo y hollín. Mientras me deslizaba, el metal de la moldura me abrió un tajo en el costado, pero no grité. No podía permitirme ser un sonido más en su registro. Caí sobre una cornisa estrecha, 2 pisos más abajo. Mis manos se aferraron a un saliente de hormigón mientras mis piernas colgaban sobre el abismo del patio interno. Miré hacia arriba. La luz de mi baño seguía encendida, y vi una silueta asomarse. No era el hombre alto. Era él, yo, sin cara. Se quedó allí, estático, mirando hacia donde yo estaba, pero sin ojos para verme realmente. Parecía confundido, como si mi salida del encuadre hubiera roto su programación. Bajé como pude, saltando de saliente en saliente, desgarrándome las manos, hasta que mis pies tocaron el suelo del patio. Estaba oscuro, lleno de cajas de madera podridas y un rastro de agua que corría hacia un desagüe central. Busqué una salida, pero no había puertas. El patio era un cubo perfecto de ladrillo de 10 pisos de altura. La única forma de entrar o salir era a través de las ventanas de los departamentos. Me acerqué a una de las ventanas del primer piso, el 1B. Estaba mal cerrada. Entré con cuidado, esperando encontrar a otro Javier, otra víctima de este experimento demencial. Pero el 1B no era un departamento. Era una oficina de monitoreo. Decenas de pantallas cubrían las paredes, todas mostrando habitaciones idénticas. Vi el 3B, mi antiguo hogar, vi el 4B, vi el 2B. Pero también vi el 10B, el 20B, el 50B. El edificio no tenía 10 pisos. Las pantallas mostraban una progresión. En el 1B, el sujeto era un niño. En el 10B, era yo. En el 40B, era un anciano decrépito. Y en el último piso, el 100B, solo había una habitación blanca con un panel de plexiglas en el suelo. Debajo de ese panel, en el 100B, no había nadie. Estaba esperando. Escuché pasos rápidos viniendo del pasillo del primer piso.
Me escondí debajo de la consola de monitoreo. La puerta se abrió y entró Mario, el administrador. Pero ya no sudaba, ni parecía el tipo torpe de siempre. Llevaba un auricular y hablaba con alguien. Se ha salido de la cadena, dijo Mario, su voz fría y profesional. El sujeto 3B ha saltado al patio. No, no ha muerto. Está en la zona de observación primaria. Sí, activen el protocolo de sustitución. El del 2B ya está ocupando su lugar, pero necesitamos limpiar el residuo. Limpiar el residuo. Se refería a mí. Mario se acercó a la consola, justo encima de donde yo estaba. Podía ver sus zapatos relucientes a centímetros de mi cara. Empezó a teclear. En las pantallas, vi como en mi antiguo departamento, el hombre sin cara se sentaba en mi sofá, abría mi computadora y empezaba a escribir. Estaba escribiendo este mismo post. Estaba imitando mi miedo, mi confesión, mi existencia. Entendí entonces que la historia que empecé a escribir en el baño ya no era mía. El sistema ya me había reemplazado. Lo que estás leyendo ahora podría ser yo, o podría ser la cosa que se sienta en mi silla mientras yo me oculto entre cables y polvo. Mario se fue después de unos minutos, cerrando la puerta con llave. Ahora estoy aquí, atrapado en el centro neurálgico de lo que sea que es este lugar. He encontrado un teléfono satelital en un cajón que parece tener conexión. Estoy terminando de escribir esto antes de intentar algo estúpido. He descubierto una última cosa en los registros de Mario. Hay una lista de nombres. No somos desconocidos. Todos los Javier de este edificio somos el mismo hombre, pero capturado en diferentes puntos de una línea temporal circular. Nos crían, nos observan, nos obligan a subir piso por piso hasta que nos desgastamos, hasta que perdemos los rasgos, la identidad, y nos convertimos en esos observadores pálidos que viven en los huecos de las paredes. Y luego, cuando ya no servimos ni para observar, nos llevan al piso 100. No sé qué hay en el piso 100, pero hay una nota pegada en el monitor principal que dice, sujeto final, reinicio de secuencia en el sótano. Si estás leyendo esto y sientes una gota de agua caer en tu pasillo, si sientes que tu vida es una repetición constante, si alguna vez has sentido que alguien sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas, no subas a revisar la gotera. No fuerces la puerta del vecino. Deja que el balde se llene. Deja que el techo se caiga. Porque una vez que entras en la escalera, lo único que puedes hacer es subir. Y yo acabo de encontrar la puerta del sótano. Hay un olor dulce aquí abajo. El mismo olor del 4B. Y escucho miles de voces susurrando mi nombre, todas a la vez, desde debajo de las baldosas. Voy a bajar. Es la única dirección que no han previsto. Si este post se detiene aquí, ya sabéis por qué. Si sigue, si veis que yo respondo comentarios o publico actualizaciones normales mañana, ese ya no soy yo. No le contestéis. No le deis más datos. El círculo tiene que romperse. Deseadme suerte. O mejor no. No creo que la suerte exista en este edificio. Solo existe el registro. Adiós.